Hola chicos, vamos a primero a desgastar la parte de los dientes anteriores. Vamos a que se sumerja el yeso unos segunditos, sacudimos el exceso de agua, limpiamos el extracto y lo que vamos a hacer es iniciar a desgastar. Vamos a iniciar los primeros cortes. Primero a separar el diente central del lateral. Tengan cuidado porque las cuchillas son muy filosas si su exacto es nuevo. Desgastamos en la parte distal. Si está muy duro, sumergimos de nuevo y secamos exceso de agua. Y de la parte palatina o lingual hacemos lo mismo para que abra espacio. Separamos entre ambos dientes centrales. Sumergimos, secamos y desgastamos. Y ahorita va a hacer, ¿sale? Vamos a ir checando más o menos de separación y para que veamos cuánto espacio hay entre el yeso y el guarda. Les recomiendo que recorten el guarda un poquito, que lo dejen un poquito largo. ¿Para qué? Para que eso nos ayude también a sacarlo con facilidad. El doctor, la verdad es que lo cortó a nivel de cervical, pero hay muchas imperfecciones en la parte cervical. Si se dan cuenta, en esta zona ahí no sella completamente, entonces ese es el error número 1, porque está corto. Cuando nosotros vayamos a querer colocar el acrílico, va a quedar ahí el espacio, entonces pues no, ahora sí que no es muy funcional. Prosigamos. Le vamos a quitar aproximadamente unos 2 milímetros o milímetro 1.5 a los incisivos centrales, más o menos así. ¿Vale? Probamos nuevamente para saber cuánto espacio hay. Desgastamos un poquito más, un poquito más. Más o menos. El siguiente paso es desgastar en la cara vestibular. De la cara vestibular, si lo hace uno recto, poco a poquito, se va a observar como una línea paralela al diente se verá recto. Probamos. Y todavía hay espacio. Vamos y le trabajamos también al otro. También otro tip, no los hagan tan retentivos porque al momento de que ustedes quieran retirar el acrílico se va a quedar ahí atrapado y lo que va a suceder es que se les rompa el muñón. Entonces traten de hacer que no haya picos, que no haya puntos retentivos, libérenlos para que les sea más fácil. También en la parte de que queda
como en estas esquinitas, liberen esas esquinitas para que no haya tanta interferencia y sea más fácil de que salga. Si ustedes en la parte a la altura del tercio medio dejan un grosor o un espesor más amplio que el de abajo, por obvias razones se va a ver retención. Todavía, aunque ustedes las observen ya que se ven casi similares, todavía yo puedo observar que hay pequeños espacios donde puede haber retención. Entonces, sí hay que checar esos pequeños aspectos que pueden hacer que fracasen o queden unos buenos profesionales. Lo siguiente es con el exacto y con la punta en la parte cervical, donde marca ahora sí que el inicio del diente. Háganle como el canal o la terminación del diente. ¿Para qué? Para que sea para que vean dónde termina el diente y dónde comienza la encía. De esta forma. Si en su modelo llega a haber burbujas internas, como en este caso, lo que pueden hacer es rellenarlas con cera goteada, para que ahí también no se acomode el acrílico y pues sea producto también la parte donde se quede atorada el acrílico. Lo que estamos haciendo ahorita ya nada más es alisándole, como que afinando a que quede una buena terminación. Se puede hacer también con el micromotor, se puede hacer, es más rápido. Solo se utiliza una fresa recta. Limpiamos bien el exceso de yeso para que no se quede atrapado en nuestro molde. Probamos y ya, si ustedes se dan cuenta, ya se ven derechitos, ¿sale? Y aparte pues sí hay un buen espacio en la parte vestibular, en la parte lingual, mesial, distal y en la parte incisal. Lo siguiente es primero se le pone separador yeso acrílico. Le colocamos hasta la parte de la encía, hasta la parte pues de la mucosa, porque hasta allá llega nuestro acetato. ¿Para qué es? Pues para que no tenga interferencia o que ahí se quede atorado. Les recomiendo que esto lo hagan en una sola intención, que lo coloquen como si fuera un barnizado de uña, y se lo colocan los otros dientes para que no haya retención. Ya está. En la burbujita le quitamos y ya se eliminó la burbuja y ya quedó así. Lo siguiente es a nuestro acetato se le da una limpiadita antes porque queda polvo. Se coloca en el pincel vaselina, igual en una sola intención se coloca la vaselina en todo, en los dientes donde vamos a colocar y en los que nos van a servir de guía. Se les recomienda que quede una película uniforme, pero también que no quede que no le coloquen tanto, para evitar que quede mucho espacio o que el espacio que vaya a ocupar el acrílico lo esté ocupando la vaselina. El doc comentó que si lo sopleteábamos, que si lo colocábamos con el soplete se difuminaba o no quedaban como regiones con más
vaselina. Yo lo que recomiendo o lo que hago es que en una sola intención coloco desde arriba y hacia abajo, desde arriba hacia abajo, para que así no quede exceso. Y si no se alcanza a ver, pero es una extensión uniforme. Lo siguiente es en un godete o otra sustancia como agua. Este es el monómero y este es el polímero. En este caso vamos a utilizar 6,5, que es el color, pues que en el laboratorio es el que más asemeja a los dientes de una persona, o sea, es como que no tiene los dientes tan blancos. Las personas normalmente, o los doctores que me han pedido trabajos, normalmente me piden en 6,5. Limpiamos la espátula, en este caso vamos a esparcir nuestro monómero sobre nuestro polímero. Y empezamos a revolver. Si no lo revolvemos, en la parte de abajo no llega el líquido. Entonces, si no llega el líquido, pues queda como un escalón. Cuando nosotros metemos la espátula y tratamos de revolver, pues obviamente el material como que no se fusiona, como que no se revuelve, por así. Hay que estar observando cuáles son las etapas que tiene el acrílico y tratar que no se nos llegue a pasar. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace el provisional en puentecito completo. Y después ya les voy a enseñar cómo se hacen las coronitas individuales. Ambos son buenos. Este es en la parte que inicia, o la etapa que inicia a hacerse filamentosa. En esta etapa se empieza a juntar todo el material de todas las paredes de nuestro godete. Se junta. Y se coloca poco a poco en el acetato, tratando de que con el otro extremo de la espátula vamos a ir metiéndole un poco más. En esta parte también se puede hacer esto, que es más práctico. Se moja el dedo y se empaca el acrílico. El agua sirve como separador. Ya que está bien así, vamos a acomodarlo de esta manera. Vamos a empezar a bajarlo y apretar lo más que podamos. Retiramos excesos. En esta técnica es importante que seamos un poco más movidos, para que no se vaya a pasar a la fase gomosa, que es la fase ya de que polimerice bien el acrílico y pues ya no podamos hacer nada. En esta parte vamos a empezar a quitar todos los excedentes que hay, todos los excedentes. Retiramos, ponemos un poco de monómero, mis gotitas y volvemos a colocar. Volvemos a empacar fuerte. A mí me gusta mucho trabajar con este exacto, facilita mucho las técnicas o lo que hagas, o sea, facilita demasiado. Y aparte, pues, el trabajo que llega a hacer uno sí son trabajos muy, muy padres. Y solamente exacto. Volvemos a quitar excedentes. Ya no hay muchos en este caso. Pero empezamos a quitarlos. Porque nos crean interferencias. Ya que lo quitamos, nuevamente vamos a empacar.
y lo dejamos así un ratito. Polimerice el acrílico. Vamos a retirar nuestro guarda con mucho cuidado porque pues tendemos a que se rompa. Separamos poco a poco, también sin que se nos rompan los dientes. Si vemos, y eso es lo que a lo mejor también les llega a pasar a ustedes, que haya retención entre la parte en tercio cervical del diente, ahora sí que del incisivo lateral, porque en esta zona pues hay espacio, y es donde aquí por ejemplo lo liberé antes de que polimerizara, entonces aquí no hay retención, pero aquí no lo hice, entonces aquí es donde se crea la retención. Entonces vamos a ir poco a poco quitándole para que no rompamos nuestros muñones. Son importantes porque voy a hacer la técnica de provisionales individuales. Aquí lo que podemos hacer después es marcar la línea, la marcamos, y con un disco, se llaman discos de papel. Los discos de papel se utilizan mucho para porcelana, igual para delimitar diente entre diente y diente, en los puentes grandes o en los de 3 unidades, o en el ejemplo para eso el disco es muy delgado, es un papel, por eso se llama disco de papel. Entonces lo que hace se secciona yo creo que lo más estable posible, porque si está uno así pues llega a romper ahora sí que la delimitación entre diente y diente, entonces tenemos que reparar. Entonces ya están afuera, ¿sale? Cepillamos, quitamos todos la película que forma el separador. Y aquí están nuestros provisionales. Hay que darles una buena recortadita sin quitar el punto de contacto de los dientes laterales, ¿sale? Y nuestro acetato quedó algo sucio, pero vamos a repetir la técnica para hacer los provisionales individuales. Le vamos a colocar la vaselina suficiente y en una sola intención. Igual que los otros dientes. ¿Dónde se crea nuestra llave? Llave o guía. Eso también se hace con llave de silicón. Y es lo que he visto en consultorios, que hacen una llave de silicona. A lo mejor ya lo han hecho, pero para que se les caiga más fácil o retiren más fácil el acrílico de las paredes del bodete o frasco, sumérjanlo en agua y les ayudará muchísimo para que salga con facilidad. Ponemos separador. Ahí está. Colocamos acrílico en menor cantidad que la anterior. Ponemos el monómero. Que quede un poquito más húmedo, que no quede arenoso, porque es una de los errores más comunes en que para que los provisionales queden como veteados o quedan como blanquizcos, porque no hay suficiente monómero que cubra el polímero.
Otra cosa también, el estar espatulando y espatulando, y creamos burbujas de aire que quedan dentro del acrílico. Ponemos el acrílico. Y empaquetamos. Presionamos. Retiramos excedentes. Vamos a acomodar. Si ustedes se dan cuenta, pues ya es como la pieza individual. Aquí está, presionamos hasta que polimerice. También nos podemos dar cuenta cuando ya está iniciando el proceso de la fase gomosa, cuando el acrílico se despega con facilidad de las paredes del frasco Godet. Otra también lo podemos hacer así y ya está en fase gomosa. El tip que les doy es que vayan despegando poco a poco su provisional de la parte del acetato para que les sea más fácil y cazarlo con facilidad. Pero nuevamente lo vamos a ir retirando poco a poco hasta que quede así. Aquí retiramos, que fue donde el otro se nos estaba atorando. ¿Y por qué le dejo este espacio? Para que sea más fácil si llega a pasarme o llega a faltar acrílico, yo ya tengo unos milímetros de acrílico ganados para, por si le corto de más, no estarle aumentando y aumentando, ¿sale? Entonces, este provisional ya está, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos con el siguiente. Retiramos los excedentes que hay en de acrílico que hay en nuestra guía. Hicimos el izquierdo, ahora vamos con el derecho. Nuevamente con todo el proceso. Pero aquí se nos fue un exceso de acrílico, pero pues no hay nada que con una buena ajuste o con una buena fresa no se retire. ¿Vale?
Lo mismo que estamos haciendo en los dientes anteriores, también se va a hacer en los posteriores. ¿Sale? Traten de no recortar como yo, no recorten, sino desde primer premolar hasta el tercer molar, en este caso. De aquí a acá recorten su acetato para que les quede una buena guía y les dé mayor estabilidad. Uy, qué eficiente. Creo que se nos hizo más fácil de realizarlo. Para retroceder el tiempo de trabajo, le podemos colocar monómero al provisional. Eso va a retardar no mucho, serán unos segundos más o menos, que nos ayuda, segundos a nuestro favor, pero van a ser de mucha utilidad por el caso de que la manipulación al principio nos cuesta demasiado, pero siempre he dicho que el trabajo que lo haces constante, ya te es más fácil trabajarlo, te es más fácil, agarras trucos y sabes más o menos el tiempo aproximado de trabajo del acrílico, las fases. Entonces sí son materiales que más adelante vamos a estar utilizando en clínica, y a lo mejor va a llegar una persona y tenga la necesidad de que se le coloque un provisional. Entonces muchas personas lo hacen directamente ahí en el consultorio. Ganas tiempo. Y con esto doy por terminada la sesión de cómo realizar provisionales con guía de acetato. Les comento lo mismo que realizamos con los dientes anteriores, va a suceder con los posteriores, pero esto solamente va a ser en una sola intención. Y eso, muchas gracias, y eso sería todo. Que pasen bonita noche.